Los únicos que se dan el lujo de convertir su cerebro, el cerebro de un ser humano evolucionado, en el cerebro de un chimpancé, son los adictos. Hay sujetos que han tomado como opción de vida, dentro de la construcción de la identidad, ser transgresores, es decir, ser excéntricos. Alegría, euforia, risas, diversión, energía, valentía, fuerza, alcohol, marihuana y cocaína. Encontramos que la palabra adicto viene de dos raíces latinas, a, que significa sí, y dicto, que viene de dictum, de decir. Entonces, si uno hace una traducción del latín, puede tener claro que la palabra adicto habla de lo que no está dicho. ¿Por qué es importante tener claro esto? Porque cuando uno habla de adicciones, lo que se pone en evidencia allí es una persona que no ha podido verbalizar ciertos conflictos existenciales, ¿cierto? Ciertas fracturas que tiene o a nivel afectivo, o a nivel cognitivo, o a nivel de sus rasgos de la personalidad. Y como no puede poner eso en palabras, lo pone en actos. ¿Ustedes alguna vez han visto un adicto? ¿Qué hace un adicto? Come, duerme, busca la droga, consume, come, duerme, busca la droga, consume, come, duerme. Eso hace un animal, un chimpancé. Come, duerme, se reproduce, consume, come, duerme, se reproduce. Es decir, no son los cerebros desarrollados que uno esperaría que deberían tener. Cuando una persona consume drogas con cierta regularidad, lo que está haciendo es convirtiendo su cerebro, el cerebro de un ser humano evolucionado, en el cerebro cada vez más parecido a las funciones que lleva a cabo el cerebro de un chimpancé. ¿Por qué unas personas consumen ciertas sustancias y otras? Es una respuesta un poco difícil de buscar, pero básicamente se podría pensar que existen tres tipos de sustancias que son más utilizadas por las personas: las sustancias alucinógenas, las sustancias estimulantes y las sustancias depresoras del sistema nervioso central. La marihuana hace parte de las sustancias alucinógenas y después del alcohol es la sustancia más consumida por jóvenes. Algunos creen que por el hecho de tener componentes naturales, sus efectos no son nocivos para el cuerpo. Es natural y no hace daño. Te equivocas. La marihuana es una de las sustancias que desafortunadamente consideran poco tóxica cuando la realidad es muy contraria. Se sabe, por ejemplo, que si lo tomamos para el pulmón, el consumo de un cigarrillo de marihuana tiene la toxicidad de 7 cigarrillos comunes. Por ende, quien consuma 3 cigarrillos de marihuana va a estar consumiendo por lo menos una cajetilla de cigarrillos con los daños pulmonares que conlleva también el consumo de cigarrillo. Sin embargo, el pulmón no es el órgano blanco más afectado porque la marihuana es una sustancia altamente liposoluble, lo cual significa que se adhiere firmemente a los tejidos grasos del organismo, en especial al cerebro, a los testículos y a los ovarios. Si bien los efectos psicoactivos que la persona describe como agradables, entre comillas, duran alrededor de 4 o 6 horas, el resto de la marihuana adherida a las neuronas sigue funcionando, las afecta, las modifica, las mata y eso se va a traducir en problemas de atención, de concentración y de memoria. Es difícil desvirtuarle a los pacientes este tipo de percepción, ya que cuando alguien fuma marihuana siente que se le ampliaron todas las antenas porque percibe cosas que antes no percibía y eso crea la falsa sensación de que la persona es más receptiva, de que percibe con mayor intensidad. Un consumidor de marihuana, por ejemplo, se pega su pitacito y la percepción de la realidad cambia. No se agudiza, cambia, se distorsiona. Entonces ellos ven ese color más vivo o que el muro es capaz de moverse o incluso que el cuadro me mira o me habla. Eso es una deformación de la realidad, es una deformación de la percepción. Mis sentidos ahí están funcionando mal. Que yo lo sienta como algo placentero porque es chévere, es bacano, me da risa, incluso me produce hambre, me pone más jocoso, no quiere decir que esté
mejorando mi sensibilidad. ¿Qué tal que yo por donde caminara los cuadros me hablaran? ¿Qué tal que yo por donde caminara las calles hicieran esto, como un movimiento ondular? Yo no podría calcular las distancias. Es decir, eso que los consumidores de marihuana interpretan como agudización de los sentidos, básicamente es una distorsión de los sentidos. En vez de tener un espejo que me devuelve la imagen que normalmente estoy proyectando, es un espejo que me devuelve la imagen así toda ondulada. La dificultad está en que aprender es todo lo contrario. Cuando uno va a aprender tiene que excluir todos los estímulos y centrarse en uno solo. Como la marihuana impide ese proceso, el que mucho abarca poco aprieta y dificulta por ende el aprendizaje. Por otra parte, la marihuana es una sustancia tóxica para el ovario y cuando se genera un embarazo ya el óvulo tiene algún efecto tóxico residual y se ha demostrado cómo los niños seguidos de madres que consumieron antes del embarazo o durante el embarazo marihuana tienen problemas de aprendizaje, retraso comparativamente con niños de la misma edad que se puede evidenciar en seguimientos hasta de 2 años. Otro efecto muy común que se presenta es que el daño de las neuronas predispone a que si en la adolescencia se inicia el consumo de la marihuana, en la edad adulta se presenten depresiones mucho más severas, difíciles de tratar, con pobre respuesta farmacológica y eso ya está necesariamente significando que la marihuana es una de las sustancias que predispone a la depresión. Por otra parte, los cuadros de locura, psicosis, que se pueden presentar agudamente con consumos en sancochos, en tortas, que es una de las costumbres populares, genera una toxicidad mucho mayor que la del cigarrillo. Porque alguien fuma un cigarrillo, serán 5 o 10 gramos, come una torta, son 100, 150 gramos, como quien dice 10, 15 cigarrillos de una vez, y eso genera verdaderos cuadros de intoxicación con agitación. Tenemos aquí hospitalizado un desafortunado caso de un paciente que consumió torta de marihuana, presentó un cuadro de agitación y los amigos tuvieron que atarlo tan firmemente a la cama que finalmente perdió la circulación en una extremidad y hubo que amputarle el brazo. Es un sujeto y su estructura de su personalidad la que hace que la droga se convierta en un elemento de adicción. El cerebro de las personas piensa a cierta velocidad y esa velocidad está representada más o menos en la misma velocidad con la que hablamos. Cuando mi cerebro está deteriorado, es decir, piensa más despacio, yo hablo también más despacio. Entonces van adquiriendo el lenguaje típico del sisas, a lo bien, suave, despacio, a mí no me trama. Entonces el volumen, la cantidad de palabras por minuto disminuye y el volumen de palabras que compone mi vocabulario también se encoge. Una persona normal tiene un volumen de palabras que maneja. El vocabulario de ellos se vuelve muy estrecho, muy limitado, poco evolucionado. Dejan de ser personas productivas para convertirse en verdaderos enfermos mentales con repercusiones no solamente para su entorno familiar, sino que constituyen una carga para también el ambiente social. Hay una asociación clara entre marihuana y esquizofrenia. Y usted la puede encontrar, usted entra a Google y da marihuana, esquizofrenia y le aparecen todos los trabajos que usted quiera que asocian el deterioro mental producido por la marihuana. Cada consumo de marihuana afecta cerebro, pulmones, testículos, ovarios y los órganos de los sentidos, causando daños pulmonares, problemas de atención, concentración y memoria, depresión severa, locura y psicosis. La cocaína está incluida en el grupo de sustancias estimulantes. Al consumidor le genera una sensación de alegría, energía desbordada, fuerza y valentía. Bajo los efectos de la cocaína, la persona pierde la noción de realidad y siente que puede hacer cualquier cosa, incluso las que jamás haría estando en sus 5 sentidos. Cuando una persona consume cocaína, tiene un aumento significativo de la presión arterial debido a que los vasos de toda la economía corporal están contraídos. Aumenta la frecuencia cardíaca y el corazón necesita de vasos dilatados para tener mejor oxigenación y circulación. Así que hay una paradoja, vasos contraídos y ejercicio aumentado por parte del corazón con una oxigenación insuficiente, por lo cual una de las principales manifestaciones de la intoxicación aguda es el infarto. Hemos tenido personas de 16 años infartadas que han quedado con corazones de 60 años simplemente por el consumo de cocaína de una manera aguda. Ya la dosis empezó a aumentar. Ya la responsabilidad se perdía
un poco, ya uno no estaba como tan controlado lo que hacía. No importa que sea una gran cantidad o una mínima cantidad, cualquier persona con solamente experimentar puede tener como consecuencia el infarto de miocardio. Uno se le pone el corazón a mil, y uno, entre más meta, el corazón más le bombea. Y eso como que uno llega a una cita en que uno ya no, por más que uno consuma, eso uno nunca lo va a saciar, nunca. Lo cual predispone que estas personas a edades relativamente tempranas, 30, 40 años, presenten lo que popularmente se conoce como derrame cerebral, empiecen a presentar episodios de isquemia cerebral transitoria y vayan teniendo un deterioro de la función neurológica. La cocaína y sus derivados, porque son muchos, le trabajan a uno de una forma negativa al corazón, la circulación y el cerebro. De manera aguda, cuando se consume cocaína, la persona experimenta una sensación de fuerza, de despertar, de bienestar, pero tan pronto pasa el efecto, tiene un rebote en el cual presenta depresión, angustia, ansiedad, tristeza, ideas de muerte, ideas suicidas, y eso puede llevar a que en realidad se materialice un intento suicida o que la persona simplemente muera. Muchas veces a uno se le borra el cassette, como dicen por ahí, se le olvidan las cosas. Yo duré tres días, varias semanas en que yo me desaparecía y eran 3 días en los que yo, cuando ya me levantaba y que yo no sé cómo llegaba a la casa, pero llegaba. Y yo llegaba y yo no decía, pues no sabía cómo llegaba a la casa, ni sabía qué había hecho, ni dónde había estado, ni cómo había estado. Muchas veces lo llamaban a uno, a amenazarlo, que uno había hecho una cagada, otra cagada. Uno inconscientemente no sabe qué es lo que hace. Uno inconscientemente es el más varón, el que es capaz de matar al que sea, es capaz hasta de matarse uno mismo. Ya uno va a tener, por un lado, el problema, más el estado que le deja a uno el receso después de que uno consume. Y como te digo, esos casos de depresión y esos problemas, mucha gente las llevan a un suicidio o a que sigan consumiendo de una forma en la cual en corto tiempo van a perder como la esencia de lo que son. O sea, muchos parceros que se han vuelto locos, muchos parceros que están en centros de rehabilitación. La cocaína, al contraer los vasos nasales, puede producir ruptura de los mismos con aparición de sangrado y los vasos van muriendo paulatinamente, llevando a zonas de la parte interna de la nariz que no se oxigenan y finalmente va muriendo la mucosa hasta dejar expuesto el hueso. Cuando el hueso se expone, se seca, se rompe y tenemos personas que han perforado su nariz de lado a lado con depresión del tabique que deben ser llevadas a cirugía para evitar ese aspecto desagradable, estético del hundimiento de la nariz. La ruptura del tabique la hemos documentado en muchos jóvenes que consumen cocaína con frecuencia. Cada consumo de cocaína afecta el sistema cardiovascular en su totalidad. Infarto, derrame cerebral, deterioro neurológico, depresión, angustia, ideas suicidas, perforación de la nariz. El alcohol es la cabeza de las sustancias depresoras del sistema nervioso central. Es la sustancia psicoactiva de consumo más común en nuestra sociedad, tan común que gran parte de la población ni siquiera la percibe como una sustancia nociva y motiva a los más jóvenes a consumirlo. ¿Sabías que las consecuencias graves del consumo constante del alcohol van mucho más allá del guayabo al día siguiente? En nuestra cultura se alaba que los jóvenes consumen alcohol, ¿cierto? Hay familias, hay contextos en los cuales se incita al joven a consumir licor desde temprana edad. Pero ¿cuáles serían las implicaciones? Un joven de 13 años consumiendo alcohol, ¿cierto? Eso tiene repercusión a nivel personal, social, a nivel académico. Mi primer aguardiente me lo tomé cuando tenía 2 años porque mi abuela a mí me daba para los gusanos aguardiente con ajo. Ya el ambiente ya es otro, ya uno mete para el trago, entonces ya uno ya quiere tomar más, ya después de que uno salga por ahí un fin de semana y el primer punto sea conseguir media para tomármela con algún parcero es porque ya tengo un problema. Porque no comerme un helado con una amiguita o dar una vuelta aquí a ver una película, pero no vamos a comprar media. Empecemos con el viaje que hace el licor.
Al ingresar en la boca mata microbios, permitiendo que microbios que son más resistentes proliferen y favorece por ende la aparición de complicaciones orales, úlceras, mal aliento, en las encías se inflaman, se aflojan los dientes. Cuando va pasando por la garganta favorece la aparición de amigdalitis, faringitis, laringitis. Al llegar al esófago lo irrita y se presenta la esofagitis. Al llegar al estómago favorece el reflujo, la gastritis y eso predispone a cáncer. Una vez en el intestino, quema las vellosidades intestinales responsables de la absorción de vitaminas y nutrientes, la persona al día siguiente tiene diarreas, pero va dándose una mala absorción crónica de vitaminas esenciales que tienen que ver con la capacidad de la persona razonar, de la atención, la concentración, la memoria. Va a la sangre, daña la médula ósea donde se producen los elementos de la sangre y la persona va presentando anemia, disminución de las defensas. El licor se empieza a eliminar por el pulmón, paraliza los sistemas de limpieza y favorece, aunado a el reflujo gastroesofágico, que pequeñas cantidades del contenido gástrico vayan al pulmón, lo infecten y la neumonía es 8 veces y media más frecuente en las personas alcohólicas. Va a través de la sangre al cerebro y va teniendo lesión neuronal. La persona cada vez que está embriagada está quemando neuronas. Es como si el licor fuera papel de lija, el cerebro un coco, y la persona cada vez que está embriagándose lijara su cerebro. 5 años después de estar consumiendo por lo menos 3 veces por semana licor, el cerebro de la persona alcohólica pesa menos que el cerebro de una persona no alcohólica. Una de las lesiones más importantes que se produce también se da a nivel testicular. En el varón se queman los testículos, igual se atrofian, como se atrofia el cerebro, se produce menos testosterona y tanto los hombres como las mujeres producimos testosterona y estrógenos. Más testosterona al hombre, más estrógeno en la mujer. El órgano que se encarga de destruir los estrógenos, hormona femenina, en el cuerpo masculino es el hígado, pero como el hígado está inflamado, deja de metabolizar esos estrógenos y cae la testosterona porque los testículos se están atrofiando. El hombre empieza entonces un proceso acelerado de feminización. La luna blanca, que llamamos la madre de la uña, desaparece en los alcohólicos, la mano se pone roja porque los estrógenos son vasodilatadores, disminuye la pilificación axilar y púbica, empiezan a aumentar de tamaño los pechos e incluso cuando se instaura la cirrosis, los pechos pueden llegar a producir leche. Aparecen también vasos que se denominan nebus arácnidos, es decir, lunares en forma de araña, que son rojizos y que hablan también de ese daño testicular y va generando disminución del deseo sexual e impotencia. Hay un concepto errado de los jóvenes que dicen que el licor aumenta la potencia sexual, porque al día siguiente de estar bebiendo experimentan lo que ellos llaman un guayabo puntudo, es decir, que tienen erecciones durante el guayabo. Y eso es una interpretación inadecuada, porque el hombre experimenta erecciones involuntarias durante el sueño. Si la persona no duerme, fisiológicamente se desplaza ese tipo de fenómeno y si en horas tempranas de la mañana no se ha acostado a dormir, el organismo empieza a producir las erecciones que normalmente se presentan durante el sueño, lo cual no significa ni mucho menos que el licor aumente la potencia o el deseo sexual. Por el contrario, genera el deseo, pero impide las erecciones, dificulta los orgasmos y si se llegan a tener son mínimos. Como quien dice en el aspecto sexual, el licor es tilín y nada de paletas. El último órgano en afectarse después de años de consumo es el hígado y el hígado puede o llenarse de grasa o inflamarse y la persona ponerse amarilla o simplemente irse convirtiendo paulatinamente en un tejido no viable cicatrizal denominado cirrosis que una vez se inicia es irreversible, así la persona cese el consumo de licor. Lo ideal es entonces que uno tome licor ocasionalmente de una manera social sin llegar a ir más allá de cuando uno se siente, entre comillas, prendido. Cualquier consumo más allá tiene un efecto nocivo sobre toda la economía corporal. Por último, el corazón es uno de los grandes afectados. Está lo que se conoce como el corazón festivo. En Estados Unidos se encontraron que los días de fiesta la gente moría más de arritmias e infarto. Les llamaba la atención esta paradoja y encontraron que el antecedente era de consumo de licor. Y parece lógico, si mañana es día de fiesta, bebamos hoy para que calmemos guayabo, pero se producen una gran cantidad de sustancias como adrenalina y noradrenalina durante el guayabo que llevan a que el corazón pueda presentar arritmias. Por eso hemos escuchado el sujeto que después de amanecido y estando bebiendo se tiró a un lago, a un río, a una piscina y se murió. Y es simplemente porque el agua fría lleva a que disminuya rápidamente la frecuencia cardíaca en el enguayabado y pueda presentar un paro. Este fenómeno de paro cardíaco también se presenta con el vómito y por eso encuentran personas embriagadas, vomitadas, muertas, simplemente o porque se broncoaspiraron con el vómito o el efecto del vómito produjo un paro cardíaco. También es inadecuado cuando la persona toma agua fría durante el guayabo porque el agua fría estimula un nervio, el vago, que frena el corazón. Todos cuando acalorados tomamos una bebida fría experimentamos dolor retroesternal, dolor ocular por estimulación vagal, pero en el alcohólico esto puede producir no solamente dolor, sino paro cardíaco y muerte súbita.
cuando una persona está en guayabada no debe correr, ni bañarse con agua fría, ni tomar líquidos helados, porque son factores predisponentes a complicaciones que pueden llevar incluso a la muerte. Cada ingesta de alcohol afecta boca, garganta, esófago, estómago, intestino, pulmones, testículos, hígado, sangre y por supuesto afecta el corazón y el cerebro. Aquel artista que se diluye en esos mundos que son pues, muy seductores, termina casi siempre con una obra que termina por no ser muy buena, que se afloja y que no resulta siendo significativa para el mundo del arte y para la historia del arte. Se ha dicho y se sostiene, particularmente en la Universidad de Antioquia, que hay una relación directa entre el llamado aeropuerto y la Facultad de Artes, en esa vinculación de la que hablábamos antes. Es decir, la idea de que el artista es asiduo de este tipo de espacios y de ese tipo de experiencias. Y en realidad, aunque hay una vecindad física, no es tan clara la vecindad en términos de la aproximación que tienen nuestros estudiantes a ese llamado aeropuerto. No significa que ese mundo que es básicamente de pérdida del control sea un elemento asociado a la vida del artista. Hace 4 años por ahí me dio como la goma de empezar a grabar, a sacar bandas. Me ha tocado acá, por ejemplo, en el estudio, gente que llega, pues está trabado, está lo que sea, y llega acá y un día, no, súper bacano, al otro día, no me gustó nada. Yo tengo un problema, me dan ganas, por ejemplo, de coger la guitarra, ponerme a tocar un rato. Pasa mucho, es como, por ejemplo, los bateristas, no sé por qué, pues me ha pasado particularmente con ellos. Llegamos, seteamos como toda la batería, listo, está toda lista. Ya, bueno, entonces vamos a almorzar, y listo. Yo normal, yo pido mi almuerzo, me lo como ahí, tranquilo. Cuando ellos llegan, de una uno se da cuenta, no, este man se trabó, hizo algo. Íbamos a grabar 4 temas, en toda una tarde grabó, por ejemplo, 2 baterías nomás. Y yo, no, o sea, venga, mañana bien. Al otro día grabamos las 4 en 2 horas. Entonces, como que bueno, entonces... Hay ciertos grupos de jóvenes que han asumido como filosofía de vida el no consumo de sustancias psicoactivas. Por ejemplo, el grupo de jóvenes skinhead son muy reacios a consumir drogas y lo asumen como una filosofía de vida. Los straight también dicen eso no es una alternativa como, ni a nivel de experiencia ni a nivel estético. El verdadero Rastafari, el verdadero sujeto que hace uso de esta filosofía, solamente consume droga como un elemento místico. Por fuera de eso, hay una negativa a hacer del consumo de drogas un asunto de lo cotidiano. También hay comunidades de práctica que tienen que ver con el deporte, como el deporte extremo. Adrenalina, alegría, amor por el skate. Llevo montando 2 años. Los skate no necesitan consumir drogas para montar bien. La gente que consume droga está montada, pues está en la olla. El skate para mí es como mi diversión, mi escape, mi concentración, pues como mi vida. Un consejo para la juventud de hoy en día, pensar antes de actuar y no tener que estarle probando finura a ningún patico por ahí simplemente porque que es un parcero que yo quiero ser más loco que yo quiero ser más nada. Y la verdad, yo después de todo este tiempo perdido, yo prefiero hacer borrón y cuenta nueva. Tengo la oportunidad de empezar una nueva vida gracias, como te había dicho antes, a los valores que me inculcó mi familia, porque ellos fueron los que realmente me abrieron los ojos, porque ellos por mí se han esforzado mucho. Yo me di cuenta de eso, aprendí como a valorar de pronto la educación que ellos me dieron cuando estaba más pequeño y quise mejor, hacer borrón y cuenta nueva, empezar una nueva vida. En esta sociedad hay muchas oportunidades, hay muchas formas de uno volverse a preparar, le brindan a uno más la oportunidad. Si uno pone de la parte de uno puede hacer lo que estoy haciendo yo en este momento, que es empezando otra vez de cero. Lo que uno tiene que tratar de hacer es que esos adictos dejen de ser adictos o no lleguen a esos estados desde antes. O sea, uno tiene que tratar de prevenir la adicción, tratar de rescatar la posibilidad de que ese muchacho de 13 años que empieza a fumar marihuana, el día de mañana pueda ser un neurocirujano en vez de ser
el barrendero del edificio en el cual yo vivo. El ser humano por naturaleza tiende a aferrarse a algo. Muchos eligen aferrarse a las vacías y fugaces sensaciones de las sustancias psicoactivas. Destruyen su vida lentamente. Otros eligen aferrarse a las sensaciones y emociones reales de actividades como el deporte o el arte, llevando su vida lejos de las drogas y obteniendo de forma positiva y duradera la satisfacción que ninguna sustancia podría brindarles. Muchos deciden tirar su cuerpo y su existencia a la basura con dosis de muerte cuando consumen las sustancias psicoactivas. Otros eligen la música, el arte, el teatro, los deportes, entre muchas otras actividades como sus dosis de vida, disfrutando y sintiendo cada segundo. La decisión está en tus manos. ¿Te tomas una dosis de vida